Hola, ¿qué tal cuarto? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén muy bien. Les hago otra presentación de lo que vamos a continuar viendo para que lo vayan analizando, para que vayan viendo la clase. En este caso vamos a hablar de las leyes de Newton, esto tiene que ver con la dinámica. Y bueno, como hicimos un trabajo donde debieron contestar las preguntas pura y exclusivamente relacionadas a Newton, no solo sobre su vida, sino sobre sus leyes en forma teórica. En este caso las vamos a ver en forma teórica para más adelante poder volcarlas y verlas de forma práctica. Bien, nosotros vimos hasta ahora tres leyes de Newton. Bien, de todas formas se las estoy presentando en este momento. Para que quede más claro para todos qué es lo que enuncia cada ley y cómo se comporta cada proceso en la física. Bien. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la primera ley que establece Newton, que dice técnicamente lo siguiente. Dice que un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o bien si la resultante de las fuerzas que actúan en este mismo cuerpo es nula. Bueno, eso es la definición de manual, la definición que podemos encontrar en cualquier libro. ¿Qué sería concretamente esta primer ley o qué establecería esta primer ley? Ustedes se tienen que hacer la idea de que Newton nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, este va a permanecer quieto. Y si se le aplica una fuerza en algún momento a ese cuerpo y no hay ninguna otra fuerza que modifique el transcurso, la trayectoria, lo frene, lo acelere a este cuerpo que viene con una velocidad constante, va a seguir indefinidamente avanzando sin parar. Entonces, como nosotros vimos, hay que tener en claro un sistema idealizado que plantea Newton. Hay que desestructurar la idea de relacionarlo a lo que pasa en la Tierra, lo que nos pasa a nosotros constantemente. Newton habla de un sistema idealizado en donde no hay viento, él mismo no va a acelerar ni a frenar ningún cuerpo, en donde el rozamiento con el piso no existe. Nos tenemos que hacer la idea de que nada va a frenar este cuerpo. Ustedes, por ejemplo, pueden subirse a una bicicleta, dar una pedaleada muy fuerte y la bicicleta en algún momento se va a frenar. Bueno, entonces ustedes se pueden preguntar por qué se frena esta bicicleta. Bueno, en realidad se frena por el rozamiento que tiene con el aire, que lleva a que se frene, por el rozamiento que tienen los rodamientos de las ruedas y también cómo la rueda se frena con el piso. Ustedes se pueden preguntar qué es lo que le pasa a una patinadora o un patinador sobre hielo si se abalanza hacia adelante, empieza a avanzar justamente y en un momento se frena. Bueno, ¿por qué se frena? Bueno, porque el rozamiento de los patines con la pista de hielo hizo que se frenara. Entonces, justamente es lo que hay que trabajar con esta primera ley, es desestructurar todos los conceptos que tenemos en lo cotidiano de nuestra vida. Si no, no hay forma de que nosotros la podamos entender. Entonces, ¿cómo nos tenemos que imaginar esta primera ley para entenderla? De la misma forma que la promulgó Newton. Si un objeto tiene una velocidad que es constante, quiere decir que no está acelerado, una velocidad que es en sentido recto y que nunca va a cambiar, si no hay nada que lo frena, nada que lo detiene, va a seguir indefinidamente. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Siempre se va a permanecer de la misma forma. Y de la misma forma, dice Newton, si hay un objeto que está quieto, que está en estado de reposo, es un término que vamos a escuchar mucho en física, el estado de reposo o el estado de no reposo, mejor dicho, el estado de movimiento de los cuerpos. Si un cuerpo está en reposo, está quieto, Newton va a decir, bueno, si nada lo va a empujar, si no hay una fuerza que lo haga mover, este objeto va a permanecer quieto, no se va a mover nunca.
Esta es la primera ley que establece Newton, también conocida como la ley de la inercia. Bien, recuerden que tienen un video para ver en donde podemos ver todos estos ejemplos, pero en la vida cotidiana, como se da. Por ejemplo, acá les hice un dibujo. Ustedes observen qué es lo que hablamos. Tenemos un móvil que está sobre el piso, pero se mantiene a velocidad constante. Es decir, nada lo va a frenar indefinidamente, va a seguir siempre moviéndose a la misma velocidad si no hay nada que lo frena. Bien, este es un proceso que se da en la primera ley, llamada también ley de inercia. Muy bien, vamos a hablar ahora de la segunda ley y es la más importante que nosotros vamos a trabajar, porque en esta segunda ley de Newton se desglosan las fórmulas, de las cuales más adelante vamos a hacer los ejercicios. Ni en la primera ley ni en la tercera ley hay fórmulas para hacer ejercicios, pero son fórmulas teóricas. ¿Bien? Pueden aparecer preguntas teóricas, nos sirve la teoría para poder hacer los ejercicios, pero ni la primera ni la tercera ley nos van a hablar de fórmulas que usemos en los ejercicios. Sí, la segunda ley. Observen que puse unas cantidades de fórmulas que en realidad se desglosan todos de la primera. Esta sí trabaja con fórmulas. ¿Qué nos va a decir esta segunda ley? Que si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, éste adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza resultante, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. Otra vez, esta es la definición de manual, la definición de un libro. ¿Qué nos quiere decir esta segunda ley? ¿Qué nos dice esta definición de manual? Que si sobre un cuerpo actúa una fuerza, este se va a mover con una aceleración proporcional a la misma e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa que algo es proporcional o algo es inversamente proporcional? Bueno, lo podemos ver en las fórmulas. Esta es la fórmula madre de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Bien? Si nosotros despejamos la aceleración de esta fórmula, nos va a quedar que es igual a fuerza sobre masa. Y si nosotros queremos saber la masa de ese objeto, tenemos que dividir fuerza por aceleración. ¿Qué nos refiere entonces que es proporcional? Bueno, que la aceleración nos dice es proporcional a la fuerza. ¿Por qué? Porque está multiplicando. E inversamente proporcional a la masa, porque la masa está dividiendo la aceleración. Esto es lo que nos quiere decir Newton en esta segunda ley. Ahora, algo que vamos a usar más adelante en los ejercicios y es importante que sepamos. Acá yo puse que es similar, se puede decir que es una analogía. Cuando nosotros hablamos de peso, también podemos escuchar que hablamos de la fuerza peso. El peso es una fuerza en sí, pero tiene una similitud con esta fórmula que se desprende también de la segunda ley. Observen. Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Yo lo puse en este sector otra vez. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y también podemos decir que peso es igual a la masa por G, por la gravedad. Es decir, en un objeto que no estamos analizando su peso, hablamos de su aceleración. Un cuerpo que se está trasladando por un plano. Ahora, por ejemplo, cuando analizamos un cuerpo, un objeto que está cayendo, ahí ya no interfiere la aceleración porque no se está trasladando justamente en el eje de las X, por así llamarlo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Está cayendo. Cuando los objetos caen o suben en línea recta, estamos hablando que influye la aceleración de la gravedad. Por eso directamente se escribe G, que es una constante. ¿Bien? Esto es una similitud que más adelante podemos ir viendo con los ejercicios. Por último, la tercera ley que establece Newton, y vamos otra vez con la definición de manual que nos dice, establece que si un cuerpo ejerce una fuerza que llamamos acción
sobre otro cuerpo, este a su vez ejerce sobre el primero otra fuerza que denominamos reacción. Con el mismo módulo, es decir, con la misma magnitud y la misma dirección pero en sentido contrario. Llevándolo a algo terrenal y más claro, ¿qué nos quiere decir esta tercera ley? Que si empujo un objeto con una fuerza, voy a sentir que ese objeto también me empuja a mí con una fuerza igual, pero esta fuerza va a ser contraria. ¿Cómo lo pueden ver? Bueno, grafíquense en lo siguiente, háganse de cuenta que están empujando una pared. Se paran sobre una pared y la empiezan a empujar. Pueden observar que a medida que ustedes hacen más fuerza sobre esa pared, más resistencia va a tener la pared sobre ustedes. Bueno, esa es la reacción, la resistencia del objeto, que yo le estoy provocando una acción. Por eso acá aclaro que la acción es la fuerza mía sobre un cuerpo. Esta fuerza, el valor de esta fuerza, va a ser igual que la que el cuerpo ejerce sobre mí y se va a llamar reacción. La reacción a mi fuerza, la reacción que va a ejercer el sistema con respecto a la acción que yo estoy ejerciendo. Por eso nos dice Newton que si yo le ejerzo una fuerza a un cuerpo, se va a llamar acción y lo que ese cuerpo me devuelve, o sea, la que ejerce sobre mí, va a ser llamada reacción. Por último, hay una fuerza que es muy importante, que también la vamos a ver a la hora de hacer los ejercicios, que es la fuerza normal. ¿Bien? Y aquí vemos una imagen, este es un monitor que está apoyado sobre una base y se puede ver muy claramente cuál es la normal. Observen, dice en la imagen de la derecha vemos un monitor situado sobre un soporte. Sobre el monitor actúa una fuerza de su peso, P, es decir, obviamente el monitor tiene un peso que está asociado a su masa y está asociado a su gravedad. Antes, más arriba, dijimos que se relacionaban y que peso es igual a masa por gravedad. ¿Bien? Este peso va a ser el peso del monitor. Pero claro, nos dice Newton que llamamos fuerza normal a la fuerza que ejerce la superficie de apoyo de un cuerpo sobre este. Lo que nos está diciendo Newton, vamos a suponer que nosotros tenemos una mesa y tenemos algo apoyado sobre esta mesa. Bien. Evidentemente, este objeto va a tener un peso. Bien. Una fuerza-peso. Que no se cae, ¿por qué? Porque está apoyado sobre la mesa. Ahora, no se cae justamente porque esta mesa, para sostener al objeto en su superficie, ejerce otra fuerza para sostenerlo de igual magnitud, pero en sentido contrario. Observen que la fuerza peso va para abajo y la normal va para arriba, apunta en sentido opuesto. Esta es la normal, ¿bien? Que va a tener igual magnitud, pero sentido contrario. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este peso es muy grande, es muy pesado, y la normal de la mesa, la fuerza normal de la mesa no lo puede aguantar? Bueno, este objeto va a romper la mesa, ¿bien? Porque la fuerza normal no la va a poder aguantar. Entonces, denominamos que la fuerza normal es opuesta al peso, tiene la misma magnitud hasta que lo pueda soportar, en este caso lo soporta a la fuerza peso y tiene la misma magnitud, y es de sentido contrario. Miren lo que dice acá el libro. Dice: la fuerza normal es una fuerza de reacción a la fuerza que el cuerpo ejerce sobre la superficie, es decir, al peso. Siempre es perpendicular a dicha superficie. Observen, la mesa
y perpendicular, es decir, formando un ángulo perfecto de 90 grados, por eso se llama perpendicular, a la superficie, a esta superficie recta. Más adelante vamos a ver sistemas en donde no sean derechos, sean un plano inclinado. Y bueno, ¿y cómo se va a comportar la normal o qué rol va a jugar la normal en ese sistema? Que por ejemplo puede ser una plataforma que tenga caída. ¿Bien? Acá dibujamos una mesa, pero ¿qué ocurriría si nosotros hacemos una plataforma que tiene este sentido y tenemos un objeto arriba de la plataforma? Bueno, ¿cómo se va a comportar la normal? Bueno, siempre la normal va a ir perpendicular al plano, siempre. En este caso era recto, en este caso es un plano inclinado, la normal va a ir perpendicular al plano. Y la fuerza-peso de este objeto va a ir hacia abajo, ¿bien? Entonces hay que descomponer fuerzas, pero eso es algo que lo vamos a ver más adelante, ¿bien? Por ahora nos vamos a concentrar y a enfocar en estos ejercicios, que son de un nivel principiante. Muy bien. Hacemos un repaso. Vimos las 3 leyes de Newton, las leyes de dinámica. La primera ley que llamamos ley de la inercia, la segunda ley que es la que vamos a utilizar para los ejercicios y la tercera ley que es la ley de acción y reacción. La hemos visto en un trabajo contestando las preguntas y en un video que nos muestra en dónde se ven estas 3 leyes en lo cotidiano. Hace un ratito explicamos qué es lo que es la fuerza normal y cómo trabaja la fuerza normal y cómo se relaciona esta fuerza normal en función del peso. Bueno, el primer paso es establecer lo que decía cada ley. Ahora lo que vamos a ver es algo muy interesante que vamos a usar cuando empecemos a ver los ejercicios. Este es un tema que vamos a ver de a poco, que se llaman diagramas de cuerpo libre. ¿Bien? ¿Cómo hacemos o cómo dibujamos? ¿Qué es un diagrama? Es un dibujo de una situación. ¿Cómo vamos a dibujar para entender los ejercicios, para entenderlos mejor? Una cosa es cuando un problema lo leemos, desglosamos del problema los datos para ver qué fórmula tengo que usar y cómo. Y es mucho mejor cuando de ese problema realizamos un diagrama, un dibujo. En física se utiliza mucho. Con un dibujo nos podemos dar cuenta de la situación que está atravesando ese problema y a nosotros nos ayuda para resolver. Hay ciertas cuestiones para trabajar y para tener en claro en el diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, cómo actúan las fuerzas, cómo actúa la fuerza-peso, cómo actúa la normal. Es decir, todo lo que está pasando en ese problema lo vamos a aprender a dibujar. Por ejemplo, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de este dibujo que tengo acá. ¿Bien? Observen, tenemos un ladrillo que está apoyado en una superficie plana. No interviene ninguna fuerza más. Es decir, el ladrillo aparece ahí en este sistema. No es que alguien vino, lo corrió, lo tiró, no. Ya me muestran el sistema con un ladrillo apoyado en una superficie. ¿Cómo tengo que hacer yo para dibujar un diagrama de cuerpo libre? Bueno, primero tengo que realizar el dibujo de la superficie. ¿Bien? Este es el dibujo de la superficie. Le hago este detalle como para que nos demos cuenta que esta es la superficie. Por supuesto ustedes no hace falta que lo hagan, simplemente que hagan el diagrama de cuerpo libre. Bueno, nos falta hacer el dibujo ahora del ladrillo, ¿bien? Voy a hacer la roja. Para que quede más claro. Vamos a hacer el dibujo del ladrillo que está apoyado sobre la superficie.
Bien. Yo repliqué lo que tengo dibujado acá en este dibujo, en este diagrama de cuerpo libre. Y ahora tengo que representar las fuerzas, que fue lo que hice acá arriba. Es decir, ¿qué fuerzas intervienen en este dibujo? Bueno, la fuerza peso, por supuesto, está asociada al ladrillo. El ladrillo tiene un peso. Bien. Esta va a ser la fuerza peso. La vamos a llamar P. Y la hacemos con una flechita arriba. ¿Por qué la hacemos con una flecha arriba? Bueno, porque es un vector. Es un vector porque tiene un sentido. La fuerza peso no está yendo para arriba, no está yendo para la derecha, no está yendo para la izquierda, está yendo para abajo. Entonces tiene un sentido. Esta es la fuerza peso. Y como dijimos anteriormente, si está apoyado sobre un plano y hay una fuerza peso, tiene que tener una fuerza normal asociada. ¿Bien? Una fuerza normal. Una fuerza normal. ¿Bien? Bueno, ahora tenemos que trabajar para hacer el diagrama del cuerpo libre, que aquí ya lo hicimos, no interviene ninguna otra fuerza, está la fuerza peso y la fuerza normal, pero un paso previo a lo que vamos a hacer cuando hagamos los ejercicios. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros dijimos que fuerza era igual a masa por aceleración? Y que también dijimos que peso era igual a masa por gravedad. ¿Bien? Entonces nosotros, en el lugar en donde está la P, tenemos que poner todas las fuerzas que intervienen en este diagrama de cuerpo libre. Es decir, nosotros tenemos dos fuerzas, el peso y la normal, y estamos viendo que van en sentido contrario, por ende no la podemos poner con el mismo signo, porque son fuerzas opuestas. Una fuerza, peso, la tenemos que poner con un signo, y la otra fuerza normal la tenemos que poner con el otro signo. Observen cómo sería este diagrama entonces. Nosotros podemos poner peso con el signo positivo, porque va hacia abajo, y le restamos la normal, porque tiene un sentido opuesto al peso. Copiamos este igual, y por supuesto copiamos masa por gravedad. M por G. ¿Bien? Entonces, ahora nosotros podemos despejar, si nosotros tendríamos los valores numéricos de la normal, el valor numérico de la masa de este objeto, que es hipotético, y por supuesto el valor constante de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, nosotros podemos decir que este objeto va a pesar, por eso lo importante es despejar también, M por G, la M de la normal que está restando va a pasar sumando. Bien. Este es entonces el diagrama de cuerpo libre de este sistema. ¿Correcto? Acá les mostré cómo se trabaja matemáticamente. Cuando veamos más adelante ejercicios con datos, directamente todo esto va a ser un número, porque la masa va a tener un valor, la gravedad tiene otro y la normal va a tener otro valor. Veamos otro ejemplo ahora. Es decir, el cuerpo que cuelga de una soga. Esta vez no está apoyado. Cuelga de una soga. ¿Cómo haríamos el diagrama de cuerpo libre de este sistema? Bueno, nosotros tendríamos una estructura
va a colgar esta soga, que va a ser esta. Bien, y en la punta de la soga cuelga un objeto que en el dibujo nos dicen que es un ladrillo también. Muy bien, excelente. Este es el diagrama del cuerpo libre de nuestro sistema. Tiene una diferenciación con el anterior. Pueden ver que el ladrillo no está apoyado sobre ninguna base, está colgando. ¿Cómo haríamos entonces el diagrama del cuerpo libre de este sistema? Y ahora aparece otro factor, que no va a ser la normal, porque en realidad el ladrillo no está apoyado en ningún lado. Entonces no va a aparecer la normal. Pero sí podemos decir que por supuesto este ladrillo tiene asociada una fuerza peso y va a aparecer otra fuerza que es la de la soga, ¿bien? Pero en este caso no se llama normal. Cuando interviene una soga se llama T. ¿Qué significa T? Significa tensión. ¿Bien? Es una soga, es la tensión que está efectuando la soga en relación al peso que tiene este ladrillo. La forma de analizar es lo mismo. La forma de analizar es lo mismo. Nosotros podemos decir que P va para abajo, es positiva, menos la tensión, es igual a masa por gravedad. Vamos a suponer que nosotros otra vez queremos saber el valor y cuánto va a pesar este ladrillo. P va a ser igual a M por G más T. Y acá estaría armada la segunda ecuación de otro diagrama del cuerpo libre distinto. Vamos a ver dos diagramas de cuerpo libre más y ya es lo último que vamos a ver en el día de hoy. Estos son los ejemplos que vamos a ver en los problemas. Observen este ejemplo. Tenemos el piso, una base que tranquilamente sí puede ser el piso, que no es muy relevante en este problema, porque nos dice, bien, un cuerpo que está cayendo por acción sobre su propio peso. Bien, por eso nos muestra que la gravedad va hacia abajo, el cuerpo está cayendo. Entonces, vamos a dibujar el cuerpo que está cayendo. Bien, en función de su propio peso. Y va hacia abajo. Bien. Va hacia abajo. Entonces, vamos a hacerles una flechita con la indicar que viene hacia abajo, que es como hace ahí el dibujo. Bien, es decir, va a haber una normal en este diagrama del cuerpo libre. Observen, acá hay una normal y dijimos que era la normal una fuerza de reacción a la fuerza que el cuerpo ejerce ¿sobre qué? Sobre la superficie. La normal sobre la superficie. La tensión contraria a la fuerza peso, un objeto que está colgando.
ahora este objeto está cayendo, no está apoyado sobre ninguna superficie. Yo les pregunto a ustedes, ¿va a haber una fuerza normal? ¿Está apoyado sobre alguna superficie? ¿Va a haber una fuerza normal entonces? Bueno, espero que me estén contestando que no hay una fuerza normal. Pero sí, por supuesto, hay una fuerza que actúa en este sistema y como ustedes ya se habrán dado cuenta, la única fuerza que trabaja en este sistema es la fuerza peso. ¿Bien? El objeto está cayendo con una fuerza peso producto de la gravedad. Entonces observen cómo sería la ecuación de lo que está pasando acá. Nosotros sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, ¿cuál va a ser la resolución del problema? Bueno, la misma que tenemos acá. Como no tenemos normal, directamente en este tipo de problema, lo único que utilizaríamos es la misma fórmula que ya tenemos. Peso es igual a masa por G. Yo quiero saber cuánto vale el peso. Bueno, el valor de la masa lo tengo que tener como dato y el valor de G también lo tengo siempre como dato, que es una constante. Más adelante vamos a hablar de los valores que siempre tenemos que saber, los valores que vamos a tener en un problema, pero eso es para cuando hagamos los ejercicios. Simplemente ahora quería apuntar a que conozcan las 3 leyes de Newton, cómo trabaja cada una, con cuál ley nos vamos a manejar para hacer los ejercicios, qué fórmula podemos llegar a usar y sobre todo cómo realizar algo tan importante que son los diagramas de cuerpo libre. Vamos con el último ejemplo, quizás el ejemplo que tiene una complicación mayor, pero no tanta, no tanta. Vamos a borrar un poquito más acá abajo. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre de este sistema? Observen, tenemos una carretilla que por supuesto tiene una masa, pero tiene dos fuerzas. Una fuerza 1 que lo empuja hacia la derecha y una fuerza 2 que lo empuja hacia la izquierda. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la carretilla. Voy a hacerle las ruedas. Está apoyado sobre la calle, tranquilamente. Bien. Y ahora podemos dibujar el diagrama de cuerpo libre en este sistema. ¿Qué es lo que está pasando? Y observen cómo cambia, ¿no? Cómo se empieza a complejizar un poquito más este tema del diagrama de cuerpo libre y de ver cómo actúan las fuerzas. Vamos a empezar a dibujar lo que tenemos acá. Nosotros tenemos una fuerza que es la fuerza 1 que va hacia la derecha. Este 1. Tenemos una fuerza 2 tenemos una fuerza 2 que va hacia la izquierda. Y también, por supuesto, tenemos más fuerzas. ¿Cuáles tenemos? La fuerza peso, que la tenemos que poner siempre, porque todos los objetos tienen peso. Tenemos la fuerza peso. ¿Y está apoyado sobre una superficie este objeto? Sí. Entonces, si está apoyado sobre una superficie, si está apoyado sobre una superficie, este objeto va a tener una fuerza normal. Observen cómo ahora intervienen más fuerzas. ¿Bien? La fuerza 1 que va hacia la derecha, la fuerza 2 que va hacia la izquierda
la fuerza peso y la fuerza normal. ¿Cómo quedaría entonces una ecuación para resolver este diagrama de cuerpo libre? Seguimos trabajando de la misma forma, que el peso es igual a la masa por gravedad. Ahora, si ustedes hacen una analogía en lo que está pasando en este sistema, en realidad lo que pasaba en todos, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar el diagrama de cuerpo libre como si fuera un eje cartesiano, es decir, un eje que tiene componentes en X y componentes en Y. Componentes en Y y componentes en X. ¿Bien? ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer este diagrama de cuerpo libre? Desglosarlo. Primero analizarlo en X y luego analizarlo en Y. ¿Por qué los anteriores no lo desglosamos en X y en Y? Bueno, es muy sencillo, observen. En este cuerpo que está colgando, que tiene un peso y una tensión, no tiene movimiento en X, porque este ladrillo no se está moviendo ni para la derecha ni para la izquierda. Por eso lo analizamos solo en el eje Y. Al igual que este, no nos dice que el ladrillo va rebotando de una punta a la otra en el eje de las X, solo en el eje de las Y está cayendo. Lo mismo está pasando con este ladrillo que estaba apoyado en una pared o en una mesa. En este caso está quieto, es decir, tiene la componente del peso y tiene la componente de la normal. Entonces no se está moviendo ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Acá ocurre lo mismo? No, no ocurre lo mismo. Tiene fuerzas que tienen componentes en Y, que se llama que tiene componente, bueno, que hay flechas, que hay vectores, hay fuerzas en el eje Y y hay fuerzas en el eje X. Por eso yo les dibujé el eje cartesiano en Y y en X, que lo podemos llamar también eje de coordenadas. ¿Cómo haríamos entonces para hacer el diagrama de cuerpo libre de este sistema? Bueno, es muy sencillo. Primero, tendríamos que establecer qué fuerzas están ocurriendo en el eje, vamos a suponer que ponemos en el eje Y. Entonces, en eje Y ocurre lo siguiente. ¿Qué tenemos en el eje Y? La normal y el peso. No tenemos otra cosa. Entonces nosotros vamos a decir que peso menos la normal es igual a masa por gravedad. Bien. Y ahora tenemos que describir qué es lo que está pasando en el eje de las X. Bueno, en el eje de las X ya no tenemos peso, tenemos fuerza. Entonces nosotros tenemos la fuerza 1, que va hacia la derecha, la podemos poner con el eje positivo. La fuerza 2 ya no la podemos poner con el signo positivo porque es contraria. Entonces nosotros tenemos que poner que en el eje X nosotros tenemos la fuerza 1 menos la fuerza 2. ¿Por qué? Porque observen que es contraria. La fuerza 1, si es positiva, la fuerza 2, al ser contraria, tiene que ser negativa. Es igual a masa por aceleración. ¿Por qué ponemos aceleración en vez de poner gravedad? Fíjense, es muy sencillo. Ponemos aceleración porque como se está moviendo en el eje de las X, no interviene la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad se analiza en el eje Y. Pero como es en eje X, que es cómo se traslada este cuerpo, interviene la aceleración, no interviene la gravedad. En los casos anteriores,
poníamos gravedad porque era un cuerpo que estaba o cayendo, o apoyado, o sosteniéndose. Otra vez, si se movería a la izquierda o a la derecha, tendríamos que poner, en vez de gravedad, poner aceleración y utilizar esta forma. Bueno, hasta acá terminamos. Lo importante que tenemos que dejar en claro que esto es una aproximación, ¿bien? Es un inicio. Son ejemplos de diagramas de cuerpo libre, son cómo se establecieron las leyes de Newton. Estamos aprendiendo de a poquito cómo se describen las fuerzas que actúan en un sistema. Por supuesto, no terminamos acá. Lo vamos a seguir viendo, lo vamos a ver en clase. A medida que vayamos teniendo más encuentro, nos vamos a ir perfeccionando mucho más en esto que son las leyes de Newton, cómo se dibujan en un plano, cómo se hace un diagrama de cuerpo libre, etc. Bueno, les mando un saludo, nos estamos viendo, espero que ustedes y su familia estén muy bien. Un saludo a todos.